En primer lugar, sean ustedes muy bienvenidos. El título de la clase pues es Epidemiología para la Administración del Cuidado. Y mi nombre es Argelia Melina López Stuart. Voy a tener a bien el compartir en estas 15 sesiones el curso con ustedes. Quisiera, antes de que empezáramos de lleno la clase, pues hacer algunas pruebas de sonido con ustedes. Entonces, me gustaría que algunos de ustedes en este momento pues tomaran la palabra y se presentaran, si fueran tan amables. Buenas tardes, licenciada Melina, gusto saludarle, habla el licenciado Estuardo Rosales. Jóvenes, buenas tardes, qué gusto poderles saludar. Se encuentran justamente en el cuarto semestre, pues bienvenidos a todos. No había tenido la oportunidad de poderlos saludar adecuadamente, pero espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad van a estar recibiendo la clase con la licenciada Melina Escobar. Ella prácticamente, ella es enfermera profesional, es licenciada en enfermería, tiene la maestría en enfermería y también tiene una maestría en epidemiología. Entonces, esperamos puedan aprovechar muchísimo el conocimiento que ella les va a compartir. Es muy buena docente, no porque sea nuestra docente, sino porque tuvimos ahí la dicha de poderla conocer en otros proyectos, pero es muy, muy buena docente. Espero que puedan ir aprovechando la información, el conocimiento que ella tiene para poderles compartir. Les va a servir de muchísimo para la vida en el quehacer de la profesión. Entonces, licenciada, bienvenida. Hay estudiantes tanto del plan diario fin de semana de la sede de San Marcos como de la sede de Malagatán. Ahora ya se unificó la parte de las sedes. Entonces, esperamos puedan trabajar muy bien. Cualquier inconveniente, estamos ahí para poderle apoyar, ¿sí? Muchas gracias, licenciado, qué amable. También le agradezco mucho por la presentación realizada. Y entonces, por favor, quisiera pedirles si podemos hacer algunas pruebas de sonido, como lo estaba diciendo, antes de empezar de lleno la clase, si fueran ustedes tan amables. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Migdalia Hortensia Orozco y Orozco, estudio el cuarto semestre de enfermería. Sea usted muy bienvenida, esperando que podamos, así como el licenciado Estuardo lo mencionaba, aprovechar sus conocimientos, ¿verdad? En la cual usted está dispuesta a compartir. Amable, muchas gracias. ¿Alguien más, por favor? Buenas tardes, licenciada. Aquí le habla el estudiante Cristal Imiredio Bautista Matul. Es un gusto poder conocerla y poder saber, ¿verdad?, que usted nos impartirá nuevos conocimientos y esperando que todo salga de la mejor manera. Dios le bendiga. Qué amable, muchas gracias. Una tercera persona, por favor. Licenciada, buena tarde. Mi nombre es Jairo Orozco, soy estudiante del cuarto semestre, sección A, plan fin de semana, y esperando en Dios, ¿verdad?, que podamos aprovechar todo el tiempo que vamos a estar recibiendo las clases y también que usted nos tenga un poco de paciencia, ya que no nos hemos adaptado muy bien a la plataforma y se nos dificulta en varias ocasiones, ¿verdad? Entonces, esperemos aprovechar el momento y muchas gracias. Al contrario, a ustedes muchas gracias. Para mí, como les había dicho hace un momento, es un gusto el poder compartir y el poder conocerles. Lastimosamente, pues por la situación de la pandemia, vamos a tener que hacerlo de una forma virtual. Más sin embargo, espero en algún momento dado, pues que podamos conocernos en persona. Ya el licenciado Estuardo, pues nos ha hecho el preámbulo de la presentación y yo estoy para servirles. En realidad, creo que la construcción del curso va a ser de suma importancia esa interacción. Creo también que esta situación difícil de la pandemia es una oportunidad más para nosotros. Como decía el compañero, pues tal vez no nos hemos adaptado al 100% con las plataformas digitales, pero esta es una oportunidad para hacerlo. Esta es
esta es una gran oportunidad para poder como motivar el aprendizaje y el uso de la tecnología de punta, que nos va a hacer Ya lo agarré, ya lo agarré yo. Entonces, les agradezco a los que han tomado la palabra y en este caso, pues voy a repetir algunos datos que nos van a Aplastote, ¿verdad? De hecho, pues me gustaría que nos presentáramos, que ustedes me cuenten cómo están organizados en las clases, si tienen algunos presidentes y todo lo demás, pero eso vamos a ir haciéndolo en el desarrollo de la clase, mientras vamos a ir conociéndonos y aparte de eso también conociendo el curso. Entonces ya les habían dicho, mi nombre es Ana López Escobar. Yo soy enfermera, como lo dice el licenciado en parte de base, también soy licenciada en enfermería, tengo una maestría en enfermería y también tengo una maestría en epidemiología y actualmente estoy estudiando un doctorado en enfermería. Entonces, para mí va a ser un gusto y un honor el poder compartir. Mi número de contacto, pues por supuesto que me parece que alguien ya me escribió por ahí, me hace falta por ahí un numerito en la presentación, pero mi número es 54 52 28 16. Mi dirección electrónica, pues ahí está. Tengo dos, si ustedes desean. Está esta que es con terminación Hotmail, pero también está otra que pueden utilizar el mismo inicio, solo después del arroba deben de cambiar a gmail.com. Entonces me pueden escribir a cualquiera de esos dos correos o al número de WhatsApp, que es el número telefónico. Quiero en este caso que ustedes sientan en toda la confianza de poder participar en las clases, pero también fuera de las clases de poderme escribir. Algunas veces uno se encuentra en reuniones o algo así, entonces de repente una llamada telefónica, no les puedo decir, yo trabajo para Ministerio de Salud, trabajo específicamente para la dirección del área de salud de Quetzaltenango, entonces usualmente de 8 a 4:30 pues estoy laborando. Pero después de ese horario, con mucho gusto puedo recibir llamadas telefónicas. Mientras esté en horario laboral, entonces pueden sí escribirme correos o mensajes y yo con mucho gusto les voy a ir contestando. Entonces, la bienvenida para cada uno de ustedes y pues poco a poco vamos a ir compartiendo y conociéndonos. Desde ya, una cordial bienvenida y en este caso el instarles, ¿verdad?, a aprender en casa. Yo sé que es todo un reto para ustedes, pero yo lo que les suplico es, por favor, que durante el horario de las clases, pues ustedes acoplen su lugar de trabajo. En este caso, su lugar de trabajo, pues debe de ser un lugar tranquilo, un lugar cómodo, que tengan todas las herramientas a mano, como es su computador, como lo es su agenda, su cuaderno y algunos otros materiales que conforme avance las clases vamos a ir necesitando. Tal vez alejarse un poquito de los ruidos, alejarse también hasta de la cocina, porque si no nos da por estar comiendo y comiendo y comiendo, y si comemos, pues a veces perdemos un poquito la concentración. Entonces, pedirle también a su familia de que traten de colaborar con ustedes para que tengan, en este caso, un espacio tranquilo para poder recibir sus clases. Creo que el acceso a Internet va a ser una de las herramientas básicas que ustedes deben de tener. Por supuesto, que también comprendemos en el caso de que tengan limitado acceso por cuestión del clima o por cuestión de cualquier otra cosa. Vamos a hacer una revisión rápida de cómo vamos a desarrollar el curso. Creo que hace un momento pues ya les adelanté que nuestro curso vamos a tener 15 sesiones. 15 sesiones que hasta el momento pues se sabe que van a ser 15 sesiones virtuales. Espero en algún momento dado de que mejore esta situación, pues que algunas sean presenciales para tener el gusto de conocer. Después de ello, entonces, la primera reunión está calendarizada para el día de hoy y la última reunión será el 14 de octubre. Entonces, durante estas 15 reuniones, pues vamos a tener que distribuir no solo el aprendizaje en una evaluación cualitativa, sino también en una relación cuantitativa. Creo que por cuestión de la aprobación del curso es muy importante que ustedes se fijen en lo cuantitativo. Mas, sin embargo, para su formación como profesionales, creo que es muy importante la evaluación cualitativa, o sea, todas esas cualidades del aprendizaje que no son numéricas.
Vamos a tener entonces que hablar un poquito de esa evaluación cuantitativa y en este caso creo que no es diferente al resto de los cursos. Ustedes me imagino ya están acoplados, puesto que ya es su segundo año dentro de la universidad. Son 2 exámenes parciales de 15 puntos cada uno. El primer examen parcial lo tendríamos ya para el 29 de julio del 2020. El segundo examen parcial sería para el 2 de septiembre del 2020. En cuestión de actividades, vamos a tener 3 segmentos de formación. El primer segmento son las unidades que desarrollemos antes del primer examen parcial. Entonces, en este segmento, antes del primer examen parcial, vamos a asignar 10 puntos para algunas actividades que vamos a desarrollar. Después, entre el primer parcial y el segundo parcial, tenemos de nuevo 4 sesiones. En estas 4 sesiones también vamos a asignar otros 10 puntos de actividades que ustedes van a realizar. Y luego, entre el segundo examen parcial y el examen final, también hay otras 4 sesiones. Y entonces, en cada una de las sesiones hay puntos asignados y también son 10. En total, entonces, tenemos 30 puntos en las diferentes actividades. Yo les quiero pedir un favor. Cuando ustedes elaboren sus actividades, no digan, si vale 2 puntos, ¿para qué? ¿Ya? Creo que cuando las clases eran presenciales, yo siempre enfatizaba en que las actividades eran un medio para poder reforzar ese conocimiento. Ahora que las clases son virtuales, creo que las actividades son de suma importancia para que usted pueda tener algunas dudas y traerlas a nuestra clase virtual. Entonces, por favor, no es por los 2 puntos que tiene asignado, es por el valor de aprendizaje que tiene cada una de estas actividades. Recuerde que ahorita lo estamos evaluando como un punteo, pero cuando usted ya tenga su título, esas actividades se van a convertir en su carta de presentación, porque van a medir la calidad de profesional que usted pueda hacer en el desarrollo práctico ya de su carrera. Entonces, por favor, realicen con cabalidad, con esmero, con dedicación, cada una de estas actividades. Y por supuesto, el examen final. El examen final está programado y tiene un valor de 40 puntos. Es bastante significativo y va a ser el 14 de octubre, como se nos había comentado. En total, entonces, tenemos 100 puntos. Y bueno, creo que todos los docentes les decimos eso. Ahorita usted tiene 100 puntos. De usted depende el poder mantener esos 100 puntos hasta el 14 de octubre. Ese es el reto para ustedes. Creo que esta información es muy valiosa para que ustedes sepan cómo vamos a trabajar. Bueno, y el hecho de que estemos a distancia no quiere decir de que no tengamos un aula. Vamos a tener un espacio de un aula, en este caso va a ser un aula virtual. ¿Cómo vamos a trabajar el aula virtual? Bueno, pues a través de técnicas, de recursos y de plataformas. Primero vamos a estar trabajando a través de videoconferencias. Entonces, cada miércoles a las 5 de la tarde vamos a tener una videoconferencia. ¿Qué se requiere para esta videoconferencia? Lo primero es la puntualidad. En las plataformas, el tiempo es como muy importante porque pasa muy rápido y debemos de aprovechar al 100 estos minutos. Entonces, yo les pido, por favor, de que nos conectemos con toda la puntualidad del caso. De hecho, pues se va a estar pasando asistencia y bueno, cada docente y cada establecimiento utiliza diferentes formas de asistencia, pero inclusive deben de contemplar que 10 minutos más tarde, hasta inclusive hay establecimientos donde ya se dice que ya no cuenta su asistencia. Pues no podemos ser en estos momentos tal vez tan radicales, pero yo sí les pediría de que si van a tener algún retraso en su participación, que sea mínimo, que sea máximo de 10 minutos, si fueran ustedes tan amables. Luego tenemos la participación activa. Bueno, de nada sirve que ustedes estén en la videoconferencia si solo dejan abierto el micrófono y después yo no sé a dónde se van. Hasta inclusive como apagan su cámara, entonces solo ingresan a la plataforma como para tener asistencia, pero después de eso uno no sabe y uno muchas veces lanza alguna pregunta o qué sé yo y nadie contesta. Entonces uno dice, ¿será que realmente estoy hablando sola? Entonces yo sí les pido por favor que ustedes levanten la mano. Tenemos herramientas en las plataformas para participar ordenadamente.
Entonces, que levanten la mano como Jairo lo está haciendo en este momento. Y ya en un momentito le voy a dar el tiempo a Jairo para que él pueda participar. Pero entonces, que todos participemos y que construyamos un conocimiento. Creo que esta técnica de educación en grupo es precisamente para eso, de que todos compartan sus experiencias, que todos compartan sus conocimientos, y aparte de ello, yo siempre he dicho, de repente pareciera que es una duda tan simple, pero si todo el grupo tiene la misma duda y no se aclara, esto les va a representar que carguen en todo el curso con esa duda. Entonces, mejor cuando usted tenga una duda, levante la mano y eso es todo. Luego la cortesía, por supuesto. En parte de la cortesía es apagar nuestros micrófonos. Por favor, cuando yo no esté usando la palabra, entonces voy a apagar mi micrófono. Pero cuando yo esté haciendo uso del micrófono, también voy a querer que el resto apague su micrófono. Y luego que todas las participaciones deben de ser con mucho respeto, ¿sí? Creo que todos tenemos una percepción del mundo de una forma totalmente diferente y por lo mismo debemos de respetar y todos los aportes van a ser muy, muy buenos como para poder construirles, insisto, un nuevo conocimiento. La plataforma que vamos a estar utilizando pues es la plataforma de Zoom. En estos momentos, pues el licenciado Estuardo muy amablemente nos está programando las reuniones y él está siendo el anfitrión de las reuniones debido a que todavía no estamos inscritos todos como docentes en la universidad. Posteriormente, entonces nosotros vamos ya a poder tener los enlaces, a programar las reuniones y a poderlas iniciar. En estos momentos es comprensible de que el licenciado va abriendo las reuniones de todos los semestres, entonces debemos de esperar un momento a que él abra la reunión. Pero creo que esto ya pronto se va a resolver. Y después de ello, entonces ya vamos a poder tener nuestras reuniones y iniciar a la hora que está previsto para aprovechar el tiempo al máximo. Muy bien, ahora le voy a dar el tiempo a Jairo porque él estaba levantando la mano y quería participar. Me imagino que tiene alguna duda. Coméntenos, Jairo, por favor. Sí, licenciada, disculpe, con respecto a lo de la asistencia, le comento que yo vivo en una zona baja del municipio de San Pedro. Entonces muchas veces Claro. se me dificulta con lo de la señal. Bueno, no solo a mí, a varios compañeros de la sección se nos Claro. dificulta con la señal. Por ejemplo, ayer, obviamente yo estoy interesado en recibir las clases y todo, pero la cuestión de la red nos saca de la plataforma y no nos permite entrar. Por ejemplo, le comento esto, ayer, cuando tomaron asistencia, yo cabalmente estaba fuera de la plataforma y no podía ingresar. Hasta incluso cuando asignaron las tareas, también estaba afuera. Hasta incluso les tuve que preguntar a los compañeros si dejaron tareas o no. Y eso pasa muchas veces por cuestión a la red. Y ahorita estoy en una casa particular donde conseguí un poquito de señal. Y no es en la aldea donde vivo, estoy mucho más lejos de donde vivo para poder conectarme a la clase, porque donde vivo sí se me dificulta la señal y del teléfono y no tenemos internet residencial por lo mismo de que es una aldea muy lejana al centro del municipio. Entonces, me gustaría saber cómo sería la técnica que utilizará para lo de la asistencia, Muy porque bien. muchas veces se nos dificulta a varios compañeros. Claro. Y de hecho ya hay varios compañeros que han comentado lo mismo. De momento ya va por 3 su opinión, pero ya va por 4, dice Estrella, Ángel de Estrella. Dice. Entonces me parece de que esa dificultad la van a tener y de hecho aunque se tenga el internet residencial, déjenme decirle que me ha pasado, ya van 5. Y así me imagino que van a haber muchos, muchos, muchos más. Pero les estaba comentando en este caso, de que, pues con relación a la asistencia, vamos a ser un poquito flexibles en este caso, de que vamos a ir tratando de que por cuestión de aprendizaje, usted tiene que tratar de estar en las clases, por su participación, por la secuencia de las clases y todo lo demás. Sin embargo, pues nos estaban comentando de que se va a hacer grabación de las clases a modo de poderles compartir el video y entonces que ustedes tengan acceso en el momento, que ustedes tengan los recursos a las clases. Y entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a ir tomando lo que es la asistencia. Ahora, yo he tratado, y precisamente esa es la siguiente, me parece que es la siguiente diapositiva, sí.
en donde quería platicar con ustedes sobre algunas técnicas que vamos a utilizar y algunos recursos que vamos a elaborar. Por ejemplo, el día de hoy, todas las clases van a tener un producto, todas las clases, para poder asignar los punteos en relación a actividades. Yo tomo muy en cuenta de que si usted realiza sus actividades, yo considero de que usted ha estado presente en lo que es la clase. Entonces, la opción sería de que usted realice resumen, realice su mapa conceptual, realice su álbum, realice la resolución de su guía, la investigación de los temas. Y entonces la propuesta sería, en este caso, pues con varios grupos hemos utilizado diferentes plataformas. Por ejemplo, que envían su tarea al correo electrónico o que envían su tarea a un grupo de WhatsApp o que envían su tarea al presidente y ya el presidente hace una carpeta y la envía al docente, pero yo quisiera tener un espacio específico con ustedes. Y en este caso, una de las mejores opciones para tener espacios con ustedes sería un aula virtual en Classroom. Entonces, el Classroom va a estar abierto. Yo les enviaría la invitación para que ustedes se unan a la plataforma Classroom y les enviaría también un manual del estudiante para que usted pueda ingresar a los anuncios. El Classroom es muy parecido a una red social que es Facebook, donde hay un muro y entonces en el muro yo voy a ir poniendo todos los anuncios con relación a documentos que les tenga que compartir, con relación a, por ejemplo, los links para el ingreso a las reuniones, con relación a el tablón de trabajo, que en este caso serían sus tareas, y entonces con las fechas anticipadas yo les voy poniendo todas las tareas y cuándo las voy a requerir con fecha tope. Y entonces, aún llegue esa fecha tope, si usted no tenía señal, puede todavía ingresar su tarea ahí y el Classroom me va diciendo con cuántas horas de retraso usted subió su tarea. Yo voy a hacer, o sea, usted solo me pone un mensaje donde diga, pues no tenía internet, no tuvo acceso, y entonces usted ya puede colocar ahí su tarea. Lo ideal es de que lo pongan en el tiempo establecido para la plataforma. De esta manera se les asignan los punteos completos. Y luego me parece muy bien también que por este medio usted pueda enterarse de todo lo que está pasando del curso. Yo les pueda compartir las presentaciones y así usted puede verlas posteriormente y los videos que van a reforzar el conocimiento. A mí me gusta mucho compartirles, por ejemplo, artículos científicos, me gusta compartirles algunos resúmenes, algunas investigaciones. Si la tarea es la investigación y usted no encuentra bibliografía, a mí me encanta, pues me escriben y me dicen, mire, yo no he encontrado, y entonces yo por medio del Classroom les puedo ir compartiendo estos documentos. Algunas veces me ha costado de que, por ejemplo, se saturan los correos electrónicos porque en realidad no trabajamos solo con un grupo. Por ejemplo, ustedes, en realidad en este momento no sé cuántos son, pero imagínense que sean 60 personas y ustedes me envían 60 tareas, pero yo tengo otras 3 clases. Entonces, en esos momentos a veces se pierden los correos. Entonces, yo quería mejor que tuviéramos, y a mí me encanta que tengamos un aula específica donde podamos compartir como en familia, como que podamos compartir en confianza y que cada quien pueda expresar a través de sus comentarios, las dudas que tenga y que aunque no haya estado en clase, pues que usted pueda aportar ahí en comentarios y entonces yo pueda retomar eso después. Entonces creo que esa va a ser una forma como más organizada para poder llevar la clase. ¿Qué necesito para habilitar el Classroom? Bueno, pues yo quiero escuchar de ustedes cómo están organizados y cómo han venido trabajando. Porque si ustedes tienen algún presidente del aula, yo lo único que necesito es que el presidente me envíe un listado del aula con sus correos electrónicos de Gmail. Y entonces, yo teniendo la lista de correos electrónicos, yo habilito hoy mismo el aula de Classroom y les envío la invitación. Usted solo le da a unirse a la clase y después de esto ya está dentro de la clase y va a encontrar ya la presentación que hoy vamos a desarrollar y también un video que yo quiero que vean ya desde el Classroom. También me interesaría mucho que tuviéramos el Classroom porque de hecho hasta para las evaluaciones finales o las evaluaciones parciales a través del Classroom se pueden hacer de diferentes formas. De esta manera, pues la clase no va a ser tan monótona, tan aburrida como reunirnos, hablar las 2 horas
y después de eso ya cada quien toma su rumbo y ya no, sino que durante la semana nosotros podemos estarnos comunicando a través del Classroom. Y entonces no nos revolvemos con otros cursos, porque yo entiendo que ustedes llevan otros cursos y de igual manera yo tengo otros grupos de estudiantes. Entonces ese es un espacio solo para nosotros donde vamos a compartir materiales, anuncios y tareas, por supuesto, y también exámenes. Entonces, ¿qué les parece la idea? Jairon está de nuevo levantando la mano. Coméntenos, por favor, Jairon. Cuéntenme un poquito cómo han estado trabajando. Hoy mi primer objetivo es conocernos, así es de que adelante. Sí, licenciada, con respecto a nuestra organización, fíjese que anteriormente estamos trabajando con los demás licenciados con grupos de WhatsApp y sí, en cada sección hay un presidente, hasta incluso tenemos un grupo donde solo cuenta con presidentes, donde el licenciado Estuardo comparte información muy importante y ya cada presidente se encarga de pasar la información al resto de sus compañeros por medio de otros grupos. Entonces, con respecto a lo que hice, las ideas sí son muy buenas. Es algo que habíamos anhelado hace mucho tiempo con los compañeros, de que alguien nos demuestre el interés, ¿verdad? Que sí, desea vernos crecer como profesionales. Entonces, le agradezco mucho eso. Y con respecto a lo de Classroom y todo eso, sí, muy buena idea. Solo que le agradecería tal vez cuando comparta los documentos y videos y todo eso, lo haga a los grupos de WhatsApp. Bueno, de mi parte, yo soy el presidente de la sección A. Entonces ya tengo su número, la voy a agregar a nuestro grupo y tal vez por ese medio usted nos pase los documentos y todo eso, ya que es mucho más accesible, ¿verdad? Y Perfecto. con respecto a lo de Classroom, también me parece muy buena idea para tener, como usted dice, un aula donde podamos interactuar Ujú, a diario y no solo tener las 2 horas de clase y que no se ujú. nos haga muy cansado también, ¿verdad? Y eso es Por lo único supuesto. que quería decirle. Me Gracias. parece excelente. No, y de hecho, ténganlo por seguro. O sea, mi objetivo en realidad, les insisto, no es su evaluación cuantitativa, o sea, que ganen el curso, no. Lo que a mí me interesa es de que ustedes estén realmente preparados para que cuando vayan al campo a ejercer, pues entonces es una gran responsabilidad el poner en alto, pues empecemos por la universidad. Después, empecemos también por su calidad como profesional. Entonces, y luego, por supuesto, la humanidad, qué tipo de profesionales va a tener la humanidad. Recordemos de que la situación de salud cada vez es más preocupante y necesita entonces a profesionales de alto nivel. Y bueno, cuando la universidad ha confiado en mí para su formación, de hecho, pues es lo que me ha pedido, de que esta universidad se caracteriza por tener cohortes de estudiantes de alto nivel. Es por eso de que nos reunimos semanalmente, porque el compromiso del estudiante es hacer una agenda diaria y también ir trabajando todos los días, todos los cursos. Lo único es de que presencialmente, decimos nosotros, aunque ahora sea como semipresencial o más virtual, pues vamos a interactuar 2 horas, pero eso no quiere decir de que cada semana usted, sí llevo el curso de epidemiología, ¿verdad? Entonces va a buscar sus notas. No, 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 sino que todos los días tiene que tener usted una meta en cada uno de los cursos. Y por eso les decía de que es muy importante que usted adapte el lugar donde va a trabajar con sus horarios y con las expectativas que usted tiene de cada uno de los cursos para que al final del curso usted pueda evaluar y ver cuál ha sido ese crecimiento y ese cambio que ha tenido. Entonces, me encantaría, les repito, el poder interactuar con ustedes en persona, pero a falta de eso, creo que vamos a lograr vencer todos los obstáculos que se nos presenten trabajando de una excelente manera. Entonces, desde ya podemos tomar en cuenta por los comentarios que yo estoy leyendo en el chat, creo que la idea de crear el Classroom, creo que ya es un hecho, y entonces ya hoy vamos a tener lo que es nuestra clase virtual en Classroom. Lo único que les pido, por favor, entonces a los presidentes de que puedan hacerme llegar a mi WhatsApp el listado con los correos electrónicos de todos, solo que sean correos de Gmail, para que yo pueda enviar las invitaciones y ya el día de mañana ya estemos todos presentes ahí en el Classroom. Esto me va a servir, número 1, para tomar la asistencia, porque entonces cada clase yo voy a crear un anuncio y ustedes van a comentar en el anuncio,
van a ir comentando su asistencia. Y entonces, aunque usted no tenga señal durante la clase, si usted vio la presentación de la clase, usted en el anuncio va a ir a comentar presente. Y entonces yo voy a ir tomando ya la asistencia de cada uno de ustedes. Si usted no asistió a la clase, no tenga pena, ahí va a encontrar todos los recursos que vamos a ver. Usted puede repasarlos y después de eso, ahí también puede poner en comentarios, si usted quiere comentarios generales o si usted quiere comentarios privados, ponerme las dudas que le surgieron de las presentaciones. Licenciada, Entonces, disculpe. Sí, dígame, por favor. Ay, disculpe que la corte. No, Buenas tardes, licenciada. Viera que yo hablo de parte del grupo de mis compañeros del cuarto semestre de plan diario. Yo soy la vicepresidenta y entonces nosotros también la queríamos agregar a lo que es nuestro grupo de WhatsApp para poder tenerla ahí y yo creo que se nos hace un poquito más fácil de que nos mande los documentos, como decía mi compañero, que pueda mandar los documentos ahí, pero ya para lo de la plataforma de Classroom sería más accesible para usted para calificar, pero ya para los documentos, entonces sí sería un poquito más accesible en WhatsApp porque uno está como más activo ahí, entonces le cae más luego las notificaciones a uno. Y sí está bien lo que usted decía acerca de las técnicas y recursos y plataformas que se van a estar utilizando y solamente, gracias. muchas gracias. Qué gusto de saludarles. Pues precisamente eso es lo que a mí me interesa saber. En realidad nosotros, pues ya no somos como docentes, sino somos en realidad facilitadores. Y entonces, no solo es que sea fácil para nosotros, sino en realidad lo que nos interesa saber es lo más fácil para usted. Y como decía el compañero desde un inicio, la situación es irnos a acostumbrar. Yo sé que de hecho algunos van a decir, yo nunca he manejado Classroom, ni se preocupen, ¿sí? Es una plataforma muy amigable y que les insisto, les puedo enviar el manual para que ustedes vayan guiándose paso a paso de qué requiere esta plataforma. Aunque sin manual, muchos lo han manejado sin ningún inconveniente. Así es de que ni se preocupen por eso. Sin embargo, sí me interesa pues que tengamos como les decía, una clase virtual, un espacio donde podamos interactuar. Y que algunas veces me da mucha pena, pero es eso, de que a veces se pierden los correos o se pierden los mensajes de WhatsApp por lo mismo de que se saturan las redes de tantos mensajes y de tantos correos. Entonces, creo que es una forma más ordenada. Y como les repito, si usted quiere hacer como comentarios en general, porque a veces no se atreven a poner una duda en el grupo, pero entonces en Classroom van a poder poner un mensaje en privado y entonces ya yo les puedo solucionar su duda. Así es de que, bueno, estas son las propuestas de lo que es el trabajo para el curso de epidemiología. Entonces, ahora sí, sean muy bienvenidos ustedes y les voy a agradecer mucho a los presidentes si me agregan entonces a sus grupos para que yo les pueda compartir los documentos a través de estos grupos. Y también, si fueran tan amables, disculpen que les vaya a poner una tarea extra, pero de elaborar el listadito de sus compañeros con su correo electrónico de Gmail para que yo les pueda ya estar enviando las invitaciones, si fueran tan amables. Muy bien, creo que ya hablamos de la asistencia. Yo solo les pediría, por favor, que tratemos de justificar nuestra asistencia, si fueran tan amables. Que por favor tratemos de estar, yo creo que ya se discutió un poquito este tema con relación al acceso a Internet únicamente. Entonces, si no tienen ninguna otra duda sobre cómo se va a desarrollar el curso, sobre cómo se va a evaluar el curso y cómo vamos a interactuar en las plataformas, entonces vamos a iniciar con la clase de hoy, pero les dejo todavía un espacio si alguien tiene alguna duda. Sí, licenciada, nuevamente. Perdone el tiempo para poderle enviar el listado de correo electrónico de los compañeros. ¿A qué horario será? En cuanto usted lo tenga, se lo voy a agradecer muchísimo, porque entonces, entre más rápido yo lo tenga, más rápido puedo enviar las invitaciones para que se unan a clase. Ah, muy bien, gracias. Para servirle.
¿Alguien más? No, muy bien. Entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy tiene 3 objetivos. Antes de iniciar la clase, les voy a comentar que el producto del día de hoy es que ustedes entreguen o tomen nota de lo principal que yo voy a ir diciendo sobre el tema o que algunos compañeros aporten, algunos compañeros de ustedes vayan aportando durante la clase. Quiere decir de que el producto final de hoy es un resumen que ustedes tienen que elaborar. No les voy a dar número de páginas. Si usted quiere, puede hacerlo a mano y después le toma fotografías y ya lo va a subir al Classroom. O si usted quiere, lo abre desde ya un documento en su computadora, un documento de Word, y puede ir tecleando las cosas más importantes que vayamos diciendo de este. Entonces, al final de nuestra clase, nos queda 1 hora para desarrollar el tema y entonces debemos de tener un resumen de nuestra clase. Y ese resumen tiene un valor de 2 puntos. Entonces, para que iniciemos, ese es el producto del día de hoy. Si fueran ustedes tan amables, entonces de irlo elaborando de una vez durante la clase. ¿Cuáles son nuestros objetivos el día de hoy? Entonces, ustedes están viendo en la pantalla. El primer objetivo es resumir la definición de epidemiología. El segundo objetivo es conocer la evolución histórica del campo de la epidemiología. Y luego, el tercero y el último es listar los objetivos de la epidemiología. Esos son los 3 objetivos de la clase. Y entonces vamos a empezar. Y vamos a empezar por decir qué es la epidemiología. Y entonces ustedes ven ahí que no está en forma afirmativa, sino en forma de pregunta. Y entonces quisiera de que voluntariamente, bueno, yo estoy viendo acá ya los participantes, pero voluntariamente, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere levantar la mano y decir qué ha escuchado? Porque, bueno, principalmente ahorita, en época de pandemia, se habla mucho de los epidemiólogos, de la epidemiología, de la importancia de la epidemiología para la salud, pero ¿qué es epidemiología? ¿O cómo han entendido ustedes la epidemiología? Yesenia, participe, por favor. Mi licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Según lo que he estado o lo que tengo de epidemiología, es una rama de la medicina que estudia las epidemias y las enfermedades que afectan a los seres humanos o a los seres vivos. Muchas gracias, Yesenia. Muchas gracias por su aporte. Y entonces Yesenia nos dice que epidemiología estudia las epidemias, ¿sí? Y entonces ustedes relacionan ese epidemiología con epidemia. Muy bien, continuemos. ¿Alguien más que haya escuchado algo o que tenga que decirnos algo de qué es epidemiología? Melissa Montejo dice, es aquello que estudia los fenómenos relacionados con la salud. Excelente, ahí ya nos incorpora otro concepto. Epidemias, fenómenos que afectan la salud. Excelente, muy bien. ¿Quién más? ¿Hay alguien más que está levantando la mano? 3. Por favor, le voy a decir quién va a participar ahorita. Vamos con Melissa Roblero. Melissa, ¿está por ahí? Que trata las enfermedades o investiga todas las enfermedades que surgen. Muy bien, muchas gracias, Melissa, muy amable. También nos pidió la palabra Lilian Pérez. Coméntenos, Lilian. Buenas tardes, licenciada. Yo creo que la epidemiología también estudia lo que es la frecuencia y de la aparición de todas las enfermedades. Muchas gracias. Bueno, Lilian ya nos incorpora el concepto de la frecuencia en las que aparecen los fenómenos o las enfermedades. Muy bien. ¿Alguien más? Mabeli. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Yo creo que epidemiología pues es una rama de la salud, una ciencia que su estudio principal es estudiar las distintas enfermedades, quizás el origen de cada una
también las determina los procesos de salud de enfermedad en las poblaciones humanas o ya bien sea de dicho lugar. Excelente, muchas gracias, Mabeli. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? ¿Nadie más? Sí, licenciada, para concluir con todos los conceptos que los compañeros han dado, sería que EPI viene de la palabra enfermedad y logía del estudio y que esto ayuda a los países, ¿verdad?, a determinar una estadística de las enfermedades que se dan a un determinado tiempo. Muchas gracias a todos los que han participado. Me parece que alguien, Estrella, levantó la mano. Por favor, Estrella. Licenciada, buenas tardes. Para mí, epidemiología es la que estudia la distribución, la frecuencia, la gravedad de los problemas de la salud que causan enfermedades y también epidemias. Excelente, muchas gracias. También vamos a leer los chats. Dice de Madel Gómez, dice, es la incidencia de alguna enfermedad. Jeffrey Rabanales dice, la epidemiología estudia la relación causa-efecto entre la exposición y enfermedad. Excelente. Estrella Ángel dice, epidemiología estudia la distribución de frecuencias, la gravedad de los problemas, creo que a ella la pudimos escuchar. Gabriela Ramírez dice, también estudia las enfermedades infecciosas en la población. Luego Daniela González dice que es una ciencia que estudia la distribución de las enfermedades y los determinantes del proceso salud de enfermedad en poblaciones humanas. Esa ya es una definición como bastante formal. Luego tenemos a Belser Galvez, dice que estudia la distribución y determinantes de los eventos relacionados con el estado de salud en la población. Y vamos a finalizar con Daily Ramos, dice epidemiología, estudia el proceso de salud y enfermedad que afecta a las poblaciones. Excelente, muchas gracias. Andrea está levantando la mano. A ver, Andrea, comenten. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Qué gusto saludarle. Cuéntenos, ¿qué ha escuchado usted de qué es epidemiología? Me parece que tuvo algún problema, Andrea, con su micrófono. No, está bien. ¿Está bien? Le digo que el estudio, epidemiología estudia la enfermedad, la muerte, la complicación y la curación de las enfermedades o respecto a todo esto. Muchas gracias, Andrea, por su participación, muy amable. Y entonces, lleguemos a algunas conclusiones con todos los aportes que ustedes nos han dado. Y entonces dice que la epidemiología en el estudio de la salud pública, lo primero que tenemos que entender es de que la epidemiología es una ciencia que no se dedica al individuo, a comparación de las ciencias clínicas, ¿sí? Por lo regular, las ciencias clínicas ven una enfermedad desde un paciente. Y entonces el tratamiento para un paciente, la prevención de esta enfermedad para un paciente. La epidemiología no. La epidemiología va de la mano y se dice que es la ciencia básica de la salud pública precisamente porque es enfermedad, previene la enfermedad y estudia la enfermedad, pero la enfermedad de todos, o por lo menos de mayoría. Dice que es ese estudio de la salud y de la enfermedad a nivel de población. Creo que la mayoría de ustedes daban ese comentario y decían, ¿verdad?, de que estudiaba ese proceso de ir de la salud a la enfermedad a nivel poblacional. ¿Alguien más que quiera participar? Entonces, continuemos. Dice que la epidemiología, entonces,
responde a las preguntas de quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo para considerar la salud y la enfermedad. Entonces, explica los fenómenos. Por ejemplo, ¿quién se está enfermando? ¿De qué se está enfermando? ¿Cuándo se está enfermando? ¿Dónde están los enfermos? ¿Por qué se enfermaron? ¿Y cómo es que se encuentra en su estado de salud? De esta manera es de que la epidemiología entonces responde a preguntas básicas. Estas preguntas básicas nos van a servir para entender no solo enfermedades, sino eventos de salud. Dice que aplica datos e investigaciones para mejorar la salud pública. Dice Arsenia Cano, es la aplicación, ay, perdón Arsenia, ahorita voy a leer su mensaje. Arsenia, es la aplicación de los estudios al control de enfermedades a gran escala, a través de diferentes métodos para investigarlos y brindarles una solución. Excelente participación. Marbelli dice, parte de la medicina que estudia el desarrollo epidémico de las enfermedades infecciosas en una población. Estudia el desarrollo epidémico e incidencia de las enfermedades infecciosas de población, dice Cindy. Cassandra dice que es la ciencia que estudia la pandemia de las enfermedades, las causas que afectan a la población. Creo que ahí estamos con el chat. Entonces, podemos llegar a una conclusión o podemos elaborar una definición formal de lo que es epidemiología. Y entonces, yo siempre utilizo, y hasta el momento sigue siendo muy funcional, la que nos da el diccionario de epidemiología, y que en el año 2001 fue su última actualización. Y la última actualización nos dice que la epidemiología es el estudio de la distribución de los determinantes de salud relacionados a estados o eventos en poblaciones específicas y la aplicación de este estudio al control de los problemas de la salud pública. Entonces, cuando nos dice número 1 que es un estudio, ojo con todos los términos que están en letras rojas, están resaltados porque son las palabras claves para entender qué es epidemiología. En el momento que ustedes tengan un aporte o que tengan alguna duda, por favor levanten su mano, siéntanse en la libertad. Entonces nos habla de que es un estudio. ¿Qué entendemos por un estudio? A ver, comenten. Sí, licenciada, yo pienso que un estudio es como una investigación. Como una investigación, excelente. ¿Qué necesitamos para hacer una investigación? Necesitamos antes que todo realizar una planificación y luego ejecutar pues de acuerdo a los pasos que vamos ¿cómo explicar? A planificar, ¿verdad? Realizarlo de una manera adecuada para obtener datos específicos. Muchísimas gracias. Estrella, ¿usted quería hablar? Estrella Ángel, ¿tiene levantada la mano? Licenciada, yo siento que para una investigación, pues tenemos que tener en cuenta que tenemos que usar el método científico para tener una fundamentación científica, para lo que queremos. Sí, y Arsenia dice que una investigación busca el porqué de algo. Es correcto. Todo lo que ustedes han dicho es totalmente correcto. Una investigación, por supuesto que requiere de una preparación, pero sigue una serie de pasos para poderlo llegar a hacer un estudio. Tiene una serie de pasos que van desde lo que es fijarse o determinar ese tema que queremos abordar. Después de eso, necesitamos agotar también una recolección de datos, un análisis e interpretación de datos para poder llegar a una conclusión o a un nuevo conocimiento. A eso se refiere cuando habla de un estudio. Y entonces dice que la epidemiología es un estudio de la distribución. Y entonces cuando hablamos de la distribución, hablamos de esa pregunta que contesta la epidemiología, del dónde. Y cuando hablamos de distribución, no solo hablamos
también de un lugar geográfico, sino hablamos también de grupos, ¿sí? Por ejemplo, ¿es en hombres o es en mujeres? ¿Es en una edad específica? ¿Afecta a una raza específica? ¿Afecta, por ejemplo, a alguna población que tiene una característica compartida? Y entonces a eso nos estamos enfocando cuando decimos que es un estudio de la distribución. Y luego vamos, alguien está levantando la mano, vamos a ver quién quiere participar. Tenemos a Andrea Cañas. Y también tenemos a Estrella, que tiene la manita levantada. ¿Ustedes quieren comentar algo sobre esas dos palabras clave que hemos discutido, que es estudio y distribución? ¿No? Bueno, entonces continuemos. La tercera palabra clave nos habla entonces de las determinantes o de los determinantes de la salud. Cuando hablamos de determinantes, entonces estamos hablando de esas características o de esas cualidades que hacen, ¿sí?, que sea posible o que determinan que sea posible ese cambio de la salud a la enfermedad. Y entonces, una determinante de la salud, ¿cuál podría ser? Por favor, levanten su manita para participar. ¿Qué pasó? A ver, levanten su manita para participar. ¿Qué puede ser una determinante de salud? Comentemos. ¿Qué es una determinante de salud? Tal vez serían los determinantes, tal vez sería la sociedad, la economía, el ambiente. Excelente participación, muchas gracias. ¿Qué más? Cristali Bautista. Cristali tiene la manita levantada. ¿Quiere participar? Entonces, vamos con Julie Mejía. ¿Qué nos quiere comentar Julie? Bienvenida. Gracias, licenciada. También yo considero que otras determinantes para la salud sería el estilo de vida de la persona. Correctísimo, claro que sí. Su estilo de vida determina el aparecimiento de algunas enfermedades o al contrario, si es un factor protector. Claro que sí, por supuesto. Muy bien, ¿quién más tiene la manita levantada por ahí? Yesenia Escalante. Sí, los determinantes de la salud también son el sexo, la raza, la edad, la cultura, el idioma, son unos determinantes del factor de la salud. El ambiente donde vivimos o el entorno donde estamos. Perfectos ejemplos de las determinantes o de los determinantes de salud. Claro que sí. Por ejemplo, si el clima es lluvioso, ¿consideran ustedes de que se presta más para que hayan diarreas, por ejemplo? Claro que sí. En época de frío, cuando caen famosas heladas, ¿será que eso se presta para que hayan enfermedades respiratorias? Claro que sí. Si usted se expone a climas extremos, esa es una determinante para que vaya de la salud a la enfermedad, por supuesto. El sexo, hay enfermedades que dependen muchísimo de si es hombre o si es mujer. La cultura, claro que sí, depende mucho de la cultura que se tenga, de las tradiciones, de las costumbres, en alimentación, en actos religiosos, en todo eso determina también la salud. Entonces, eso es muy importante y dice entonces que la epidemiología estudia cómo se distribuyen esas determinantes de salud
relacionados a estados o eventos en poblaciones específicas. Alguien había comentado, pues fíjense que no le entendí mucho lo de la distribución. Es cómo se reparte esa determinante de salud en las poblaciones específicas. Por ejemplo, si yo quiero estudiar como parte de la epidemiología el clima, y entonces yo voy a ponerle colores para hacer esa distribución del clima en algún departamento. Entonces, aquellos municipios que tengan un clima cálido, pues voy a pintar con rojo. Aquellos que tengan un clima templado, con naranja, y aquellos que tengan un clima frío, con verde, por ejemplo. Entonces, ahí ya estoy haciendo yo un estudio, porque voy a tener que ir a medir las temperaturas a los municipios, y de acuerdo a su temperatura, yo voy a hacer una clasificación y voy a saber cómo está distribuido el clima en los diferentes municipios, tomando en cuenta que el clima es una determinante para el estado de salud o de enfermedad. Y entonces voy a decir, en los municipios donde tienen clima frío, hay que, por ejemplo, proponer medidas preventivas para enfermedades respiratorias. Pero en los climas muy cálidos, habría que proponer medidas preventivas para enfermedades como dengue, zika o chikungunya, por ejemplo. Entonces, a eso se refiere el estudio de la distribución de determinantes a lo que son los estados o eventos y en poblaciones específicas. Hay poblaciones donde, por ejemplo, si yo les hablo de neumonías, ¿quiénes se enferman más de neumonías? Pues niños y ancianos. ¿Cómo se sabe eso? A través de la epidemiología, ¿sí? Y bueno, nos dice que todo esto, este conocimiento en sí, su aplicación, de nada nos sirve hacer muchos estudios y ver cómo las determinantes de salud se distribuyen si no hacemos esa aplicación. Serían datos muertos, no nos servirían de nada. Entonces, la aplicación de este estudio para lo que es el control de los problemas de salud pública. Por ejemplo, ahorita en la pandemia, ¿qué se está estudiando? Dirán ustedes, bueno, ese es un evento relacionado a salud pública. Claro que sí. Y es un evento relacionado al mundo entero. Por eso todos los epidemiólogos ahorita están volcados a estudiar esta pandemia del virus SARS-CoV-2. Y entonces, ¿qué quieren saber? ¿Qué países están afectados? ¿Sí? O sea, ¿cómo se distribuye esta enfermedad? ¿Quiénes son los más afectados? Y luego, ¿cuál es como tal vez el comportamiento que ha tenido de su distribución para predecir qué países son los que serán afectados? O bueno, también por otro lado están estudiando la distribución en qué grupo etario es el más afectado. De momento, entonces ya se sabe, ¿verdad? Que es los grupos de adultos mayores son los más afectados. En los niños es muy poco. Las personas que tienen alguna enfermedad concomitante, como diabetes, como hipertensión. Pero ¿de dónde supimos esto? De estudios epidemiológicos. Entonces, para eso nos sirve. Inclusive, dentro de los ejemplos están que nosotros epidemiológicamente hasta estudiamos, por ejemplo, cuántos casamientos hay en una comunidad. ¿Por qué creen ustedes de que a los epidemiólogos nos interesa saber cuántos casamientos hay para andar de fiesta en fiesta? ¿Qué creen ustedes? Tal vez, licenciada, como para ver acerca de la morbilidad y mortalidad de cada uno de la población en sí, y para ver también cuántos niños nacen y cuestiones como esas. Por supuesto, claro que sí. ¿Alguien más? Para medir la densidad poblacional, por supuesto. Cuando nosotros decimos se han casado personas, estamos hablando de que si se casaron, están previendo formar una familia. Y si están previendo formar una familia, entonces, ¿qué es lo que se está previendo? Que van a tener niños, pero entonces, por lógica, antes de que nazcan esos niños, va a haber población de embarazos. Lo primero que tendríamos que pensar es, ¿verdad?, en que van a haber embarazos, y entonces habría ya una dificultad, o tal vez una priorización en que si hay a mayor número de casamientos, mayor número de embarazos. Después de eso, una población también
proyectada de niños menores de 1 año, que van a necesitar de muchas intervenciones, por ejemplo. Si tenemos niños menores de 1 año, también vamos a tener algunas enfermedades propias de los niños, como iras, como diarreas. Entonces, para eso nos sirve lo que es el estudiar a los eventos. Ahora hablemos por el otro lado. Dirán ustedes, bueno, casamientos por ello, pero ver el crecimiento poblacional. Pero cuando hablamos de divorcios, ¿consideran ustedes de que es competencia de la epidemiología también estudiar, por ejemplo, divorcios? ¿Qué opinan? Hay muchas personas que no han participado, porque me comentan ya vía WhatsApp de que nuestra reunión ya llegó a 100 participantes y que entonces hay algunos compañeros que no pudieron estar en clase porque ya rebasamos el número de participantes. Entonces, yo he escuchado platicar a unas 20 personas y si somos 100, entonces todavía tenemos muchos que me imagino tienen esa iniciativa de participar y no han tenido la oportunidad. Entonces, coméntenos, ¿por qué estudiamos divorcios los epidemiólogos? ¿Por qué creen ustedes que estudiamos los divorcios? ¿Cómo está relacionado un divorcio con la salud de la población? Y ya tenemos manitas levantadas, vamos a ver quiénes quieren participar. Jordi Santos, por favor, coméntenos, Jordi. ¿Está por ahí Jordi? Jordi tiene la manita levantada. A ver, Jordi, coméntenos. ¿No está Jordi por ahí? Estrella Ángel. Licenciada, porque cuando a veces hay divorcios y tienen niños pequeños, a veces por parte del padre, digámoslo así, y los niños quedan con las mamás, a veces puede haber tal vez una desnutrición porque la mamá no tiene trabajo y el papá no pasa pues el gasto para los niños pues psicológicamente quedan mal y también tienen un problema de nutrición porque como no tienen dinero para comer, pues eso sería también, digo yo. Excelente. Y también hay parte de ello en el comentario de Andrea Cañas, que dice, porque hay madres que dependen del sueldo del esposo. Y cuando hay un divorcio, hay familias que se afectan en el estado económico. Claro, entonces el estado económico es fundamental para la salud de toda la familia, por supuesto. Dice también Sara Lorenzo, considero que afecta la salud psicológica del niño. Qué importante lo que ha dicho Sara. Recuerden ustedes de que de la salud mental viene la mayoría de enfermedades. Claro que sí. Dice Jordi Santos, tal vez por el motivo de determinar un problema. Por supuesto, claro que determina un problema. Melissa Roblero dice, porque también hay enfermedades psicológicas. Claro, usted coincide con lo que dice Sara. Cindy Marroquín dice, quizá porque surgen demasiados problemas. Por supuesto, en especial los niños son los que sufren las consecuencias. Ajá. Dice Rivaldo, en un divorcio surgen problemas. Kimberly, porque puede haber violencia. Kimberly, excelente. Claro, desde la casa inicia la violencia. Y bueno, la violencia es de las enfermedades externas que ahorita están teniendo un repunte a nivel del mundo, en donde tanto accidentes como violencia forman parte de las enfermedades externas y están rebasando a las enfermedades transmisibles porque hay una sociedad violenta ya, pero ¿de dónde nace? Del hogar, de hogares desintegrados. Díganme ustedes, los asaltantes, los secuestradores, los pandilleros, ¿de dónde vienen? De hogares desintegrados la mayor parte del tiempo. Y creo que entonces acá dice también Arsenia, por la causa del divorcio puede haber violencia intrafamiliar o separación. Claro que sí. Luego dice Rivaldo, dice, y por ello se estudia el caso del niño en su alimentación, a menudo de sus ingresos económicos. Por eso se produce la desnutrición. Claro, claro. Zulmi Soto dice, la epidemiología también estudia los divorcios para medir la densidad poblacional afectada, por supuesto, ya sea psicológica o económica. Entonces podemos decir de que
epidemiología estudia los casamientos y los divorcios porque estos son eventos que se convierten en determinantes de salud. Y entonces, epidemiología estudia, para decirles qué estudia la epidemiología, mejor digamos que no estudia, porque es más fácil. Epidemiología estudia todo lo que esté relacionado con la salud. Y ahí es donde vamos a contradecir un poquito a aquellos compañeros que habían dicho de que epidemiología era el estudio de las epidemias. Antes se pensaba que epidemiología era el estudio de las epidemias, pero en la actualidad, y este diccionario LAS nos dice de que no, de que epidemiología es algo mucho más grande, porque estudia todos los eventos que puedan ser una determinante para el proceso salud-enfermedad. Y entonces, el proceso salud-enfermedad es un proceso que está determinado por muchos eventos, por muchos. Ya les decía, hasta la cantidad de lluvia que cae, esa es una determinante de la salud. O díganme ustedes, si no, cuando hay una tormenta, ¿qué hacemos? Inmediatamente pensamos en la salud de las personas. Cuando hay un temblor, ¿en qué pensamos? En la salud de las personas. Cuando hay deforestación, ¿en qué pensamos? En la salud de las personas. Cuando hay escasez de agua, ¿qué pensamos? Proceso salud-enfermedad. Cuando hay un nuevo agente infeccioso, un virus, una bacteria o qué sé yo, ¿qué es lo primero que pensamos? En el proceso salud-enfermedad. Y entonces por eso la epidemiología se vuelve la ciencia básica de la salud pública. Se vuelve también una ciencia que nos ayuda a la toma de decisiones y se convierte en una herramienta básica para la planificación sanitaria. Eso es entonces la epidemiología. Para las personas que pensaban que epidemiología era como una ciencia anexa o una ciencia como tal vez complementaria, debo de decirles que no. Debo de decirles que entonces lleguemos a la conclusión de que la epidemiología es la ciencia de la salud pública porque nos ayuda a conocer esa distribución de los determinantes de la salud y así podemos implementar medidas de control o medidas preventivas. Lo ideal es enfocarnos siempre en la prevención. Con la epidemiología siempre le vamos a apostar a la prevención, pero en el caso de que una enfermedad ya esté afectando a grupos de personas, entonces ahí sí definitivamente también tenemos que tener medidas de control. Pero bueno, ese ya es otro tema, ya vamos a hablar de las medidas preventivas y de las medidas de control. ¿Hasta dónde vamos? ¿Alguna duda que tengan o algún comentario que quieran hacer? Porque nos vamos a quedar con esta definición formal de la epidemiología. Yo siempre les he dicho, nadie gana el curso si no sabe qué es epidemiología. Entonces, por favor, y les resalto siempre con rojo estas palabras porque son como la clave en la formación de la definición de epidemiología. Entonces, por favor, esto si quiero que cada una de las palabras utilizadas, pues queden como muy claras para ustedes y que nunca se les olvide. Y tal vez de lo que no hablamos es por qué epidemiología habla de poblaciones específicas, porque todos los eventos se manifiestan de forma diferente en poblaciones específicas. Por ejemplo, hay fenómenos que en poblaciones urbanas se comportan de una manera y en poblaciones rurales de otra. Sigamos con los ejemplos de divorcios. ¿Dónde hay más divorcios? ¿En el casco urbano o en el área rural? ¿Qué dicen ustedes? No veo ninguna manita levantada, pero si alguien quiere participar, por favor, en el área urbana. Dice, sí, es correcto. Hay muchos estudios donde dicen que en el área urbana hay muchos más divorcios que en el área rural. Ahora, el por qué, de ahí van a venir las medidas preventivas, ¿sí? Puede ser el estilo de vida de las personas, puede ser de que ya el cambio en el rol de la mujer en el área urbana esté afectando, porque entonces como trabaja y estudia, entonces también ya tiene acceso a medios económicos, pero tiene acceso a tiempo limitado para dedicarse a su familia. Mientras que en el área rural, por ejemplo, el estilo de vida de la mujer sigue siendo dedicada a su hogar, por ejemplo. Y entonces eso, si nosotros quisiéramos prevenir divorcios, tendríamos que encontrar algunas como medidas para poder, opciones para poderles dar a las mujeres que viven en el área rural.
¿ya? Entonces, los fenómenos pues no se comportan de la misma manera en poblaciones específicas. Y entonces, era lo que les decía, de que de ahí el estudio de que sea en poblaciones, tanto geográficamente hablando, de colonias, de cantones, de municipios, de departamentos, de países. Un ejemplo de ello es cómo se comporta la enfermedad COVID-19 en Guatemala. Vean ustedes que hay departamentos que están bastante afectados. Por ejemplo, de donde ustedes son, que es San Marcos, y donde yo vivo, que es Quetzaltenango, son municipios que han sido duramente afectados, mientras que vemos otros que no, que en realidad están en muy, muy bajo riesgo. En cada lugar se comporta de forma diferente. Si hablamos de las edades, hace un momento les decía, sigamos con el COVID, con la COVID-19, que en este caso, esta enfermedad empieza a elevar su distribución de casos a partir de los 19 años. Por debajo de los 19 años, son pocos los casos que hay. Pero si hablamos de mortalidad de este virus o de esta enfermedad, entonces ya es otra la población también, porque ya son principalmente los mayores de 60 años. Entonces, pero para eso, para poder cuidar a la población y también tener medidas, necesitamos saber cómo se distribuye ese evento en las poblaciones. Continuemos. La epidemiología se divide en muchas, pero básicamente lo vamos a dividir en dos: epidemiología descriptiva y epidemiología analítica. Hablemos de la primera, la epidemiología descriptiva. Entonces dice que la epidemiología descriptiva va a responder a las preguntas de quién, qué, cuándo y dónde. O sea, las variables epidemiológicas. Yo siempre resalto que la epidemiología descriptiva utiliza tres variables principales, que son la persona, el tiempo y el lugar. Cuando ustedes les pidan un informe en su trabajo y que les digan, quiero un informe donde utilice usted la epidemiología descriptiva. Entonces usted utiliza esas tres variables. ¿Qué personas se están enfermando? Descríbalas por sexo, también por edad, descríbalas por edad, y si tiene algunas otras características, puede utilizar todo lo que esté relacionado a, en este caso, a la persona. Luego, en este caso es cuándo se empezaron a enfermar o cuándo está pasando este evento. Y por último, ¿dónde? ¿Quiénes son los afectados? Ahí sí hablamos geográficamente. Entonces estamos hablando de tiempo, lugar y persona, o persona, lugar y tiempo, como ustedes lo quieran ordenar. Esas son las tres variables epidemiológicas que utiliza la epidemiología descriptiva. Cuando hablamos de características de persona, que es la primera variable epidemiológica, podemos hablar de edad, podemos hablar de género, podemos hablar de raza o grupo étnico, podemos hablar de genética, de estado de salud, enfermo o sano, podemos hablar de religión, cuántos son católicos, cuántos son evangélicos, cuántos son sabatistas, cuántos son mormones, etcétera, etcétera. Podemos hablar también de todos los datos socioeconómicos de la persona. Por ejemplo, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su ingreso? ¿Qué educación tiene? ¿Tiene acceso a servicios de salud? O también a su modo de vida, como por ejemplo hay enfermedades muy específicas, por ejemplo con cáncer, donde nos pide que hablemos de algunos factores específicos de la persona. Por ejemplo, fuma. Si hablamos de cirrosis, consume alcohol. Si hablamos de enfermedades psicosomáticas, utiliza droga. Si hablamos de enfermedades como la diabetes mellitus, ¿qué dieta tiene y qué actividad física realiza? O realiza ejercicio. Entonces, todas esas son características de la variable persona. Hablemos de la variable lugar. Entonces, cuando hablamos de la variable lugar, podemos hablar de una situación específica, de un alcance geográfico, de algún tipo de lugar específico, de una densidad de población en el lugar. Podemos hablar de geología, de hidrología, de ecología, del clima, de niveles de contaminación o de vectores de enfermedades, como por ejemplo en dengue podemos hablar del mosquito Aedes aegypti o Aedes albopictus en algunas regiones del país. Cuando hablamos del factor tiempo o de la variable tiempo, entonces podemos hablar de algunos cambios en la ocurrencia del tiempo. En este caso podemos hablar también de la exposición, debe de ocurrir antes de que los resultados.
por ejemplo, ahorita, en la pandemia. ¿De qué hablamos? ¿Usted estuvo expuesto? ¿Usted estuvo expuesto o estuvo cerca de alguna persona enferma? Es lo primero que le preguntamos. Ahorita que ya hay como contagio comunitario, porque cuando había solo casos importados, lo que le preguntábamos es, ¿usted estuvo expuesto a una persona que tuvo un viaje, alguna persona que viene del extranjero? Y entonces, ¿en qué tiempo, verdad? ¿En qué tiempo? ¿Hace cuántos días? Si decían hace 14 días, entra, ¿verdad? Porque era como el periodo de incubación de la enfermedad. Entonces, a eso se refiere cuando habla del tiempo, de la exposición, del tiempo de ocurrencia de los casos. Ahora pasemos a la epidemiología analítica. Bueno, ya hablamos de la epidemiología descriptiva. Describir es solo como narrar lo que está pasando. ¿Quién, cuándo, dónde? Básicamente es eso, ¿verdad? ¿Quién, cuándo, dónde? Me parece que dice que estoy pasando muy rápido las diapositivas. Perdonen ustedes. Disculpen. ¿Está bien si regreso una o necesitan que regrese dos? Una, muy bien. Todavía en tiempo. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de tiempo, lo que queremos saber, por ejemplo, ahorita hablamos con relación a la pandemia, de cuántos contagios hay diario, ¿verdad que sí? Eso es lo que nos presenta el Ministerio de Salud todos los días. ¿Cuántos contagiados hubieron en las últimas 24 horas? A eso se refiere con tiempo. Cuando hablamos de una línea de casos, entonces nos dice desde el primer caso, que fue el 13 de marzo, hasta hoy, ¿cuántos casos tenemos? Y hasta tenemos una gráfica donde decimos cuántos casos tuvieron por día. Entonces, eso es epidemiología descriptiva, porque nos describe el fenómeno en el transcurso del tiempo. Hay otras enfermedades que son como más viejitas, en donde podemos describir por semana epidemiológica. Me imagino que ustedes ya han tenido contacto con los servicios de salud en su primer año de formación. Entonces han ido a los servicios de salud y encuentran ahí la sala situacional, donde tienen los corredores endémicos, y ven ustedes de que por semana ellos están contando cuántos casos hay, y se ven las gráficas, ¿verdad? Por semana. Hay otras enfermedades que hasta inclusive las evaluamos por año. También no solo evaluamos enfermedades, sino como otros procesos, como por ejemplo coberturas de vacunación. Entonces decimos, para que no haya sarampión en Guatemala, necesitamos tener coberturas arriba del 95%, 5 años atrás. Y entonces vamos a lo que es tiempo, ¿verdad? Retrocedemos 5 años y vemos en cada año qué cobertura hemos logrado. A eso se refiere la variable tiempo. ¿Está bien si empezamos ya con epidemiología analítica? Muy bien, vamos con lugar. Dice que todavía tienen alguna dudita ahí con lugar. No se preocupen, porque de igual manera yo les voy a compartir. Me parece que ya estoy viendo que me han agregado ahí a los grupos de WhatsApp. Entonces yo les voy a compartir esta presentación. No se preocupen por ello. Muy bien. Y entonces, si hablamos de la epidemiología analítica, pues entonces dijimos que la descriptiva solo era una como narración de qué, cuándo y dónde está pasando. Pero ya en la epidemiología analítica, como su nombre lo dice, ya requiere de hacer un análisis del por qué y el cómo de dichos eventos. Si volvemos a los ejemplos de los casamientos o de los divorcios, por ejemplo, de los divorcios. En la epidemiología descriptiva hubiéramos dicho, pues, ¿qué está pasando? Pues hay muchos divorcios. ¿Dónde hay más divorcios? ¿Cuándo se dan los divorcios? Ahí nos quedamos con la epidemiología descriptiva, pero cuando pasamos a la epidemiología analítica, básicamente en la descriptiva solo es de hacer un conteo, ¿verdad? De obtener datos, pero en la analítica no. Ahí ya hay que hacer un análisis profundo, porque ahí dice por qué se están dando los divorcios y cómo se están dando los divorcios. Les estoy poniendo solo un ejemplo de un evento relacionado a salud. Y entonces, este evento puede ser divorcios, como puede ser el clima, por ejemplo. Entonces dices, hay cambio climático. ¿Cuándo? ¿Dónde? Y ya viene el por qué se está dando el cambio climático. ¿Cómo es de que se muestra este cambio climático? Y entonces es parte de la epidemiología analítica el por qué y el cómo. Eso ya es mucho más profundo. Eso sí ya es mucho más profundo.
Y entonces dice que cómo se puede realizar esto, pues a través de comparar tasas de ocurrencia de enfermedad con diferencias en las características demográficas, genéticas o los marcadores inmunológicos, los comportamientos, las exposiciones ambientales o cualquier otro factor que represente un riesgo para la salud. Entonces, como ustedes pueden ver, en la epidemiología analítica ya es un poco más profunda, ya es un poco más, como requiere un poquito de más análisis. Así es como entonces se divide la epidemiología descriptiva y la epidemiología analítica. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Si vamos bien hasta ahí, entonces ya vamos a pasar a la evolución histórica de la epidemiología. Y cuando les hablo de la evolución histórica de la epidemiología, entonces yo cuando creé el grupo de Classroom, lo primero que voy a hacer es pedirles de que ustedes, bueno, y les voy a compartir hoy también un video ya al ratito, para que ustedes vean toda esa evolución histórica. Por cuestión de tiempo, yo me voy a saltar un poquito lo de algunos personajes, porque yo quiero que ustedes vean el video, y ahí van a encontrar todos los personajes de la evolución histórica de la epidemiología. Entonces, la epidemiología, así muy a grosso modo, la voy a ir tocando, pero la epidemiología tiene sus raíces, como muy bien lo decía la compañera, tiene raíces griegas, en donde hay 3 palabras clave, que en este caso es epi, es demos y es logos. Y entonces, cuando hablamos de epi, hablamos que quiere decir sobre o encima. Eso quiere decir epi. Cuando hablamos de demos, quiere decir, o viene de la palabra griega, pueblo. Y logos quiere decir estudio. Por eso es de que epidemiología es el estudio, no es más que un estudio sobre la población, o es un estudio poblacional. De ahí, esas son como las raíces de lo que es epidemiología. Ahora bien, ¿quiénes son los que en realidad en la antigüedad pues han desarrollado lo que es la epidemiología? Entonces tenemos a grandes personajes que nombrar. Como les repito, en el video ustedes van a poder resaltar aquellos personajes que han hecho historia, pero les quiero comentar de que entonces la epidemiología se remonta a los orígenes de la sociedad humana. Quiere decir de que desde el comienzo de la humanidad podemos ver que ya existió la epidemiología. Desde que el hombre tuvo sus primeros contactos con las enfermedades y elaboró métodos de lucha, en este caso rudimentarios, contra ellas. Quiere decir que el hombre antes no tenía tanta tecnología, pero dentro de su conocimiento poco desarrollado, trataba de combatir las enfermedades. De ahí ya surge lo que es la epidemiología. La historia antigua dice que nos habla de Empedocles, que en este caso en el año 504 aproximadamente, o tal vez su inicio fue en el 443. Estas son estimaciones nada más, ¿verdad? Que los historiadores han hecho. Y dice que entonces Empedocles en su ciudad natal combatió una epidemia, al parecer, de paludismo. Luego tenemos también a Demócrito, que en este caso estamos hablando de 360, 460 el año. Imagínense ustedes, eso era bastante atrás. Dice que también el más alto representante del materialismo en la Grecia antigua señalaba que la materia prima había surgido y que todo lo existente en la comunicación, y en este caso ya empieza Hipócrates, que era un célebre médico, dejó sentado que los hombres en sus oraciones pedían salud a todos los dioses y desconocían que los medios para obtenerlo los poseían ellos. No tengan pena que les repito que yo voy a compartir con ustedes después la presentación. Me están pidiendo que por favor repita los conceptos de lo que son las raíces griegas de lo que es epidemiología. Entonces, epi es sobre o encima. Demos es pueblo. Y logos es estudio. Eso quiere decir epidemiología. Y entonces también tenemos aquí les había hablado de Hipócrates,
Aquí hay otros 4, perdón, aparte de Hipócrates, otros 3 personajes que desde hace muchos años han contribuido con el desarrollo de la epidemiología y ustedes los van a ir conociendo más en el video que van a observar. También nos dice de que en este caso, desde mediados del siglo XIX, cuando hay un clínico que en este caso es John Snow, y a él se le conoce como el padre de la epidemiología, y entonces en su célebre trabajo sobre un brote epidémico que hubo en cólera, en lo que es Broad Street, en Londres, en 1854, brindó el más acabado documento científico de su época acerca de la epidemiología de la enfermedad. Por supuesto que en ese entonces no se conocía que era el cólera, pero entonces John Snow empieza por hacer un mapa de puntos, en donde él dibujó todas las cuadras de lo que es esa calle, y empieza a poner en ese mapa un puntito rojo por cada caso que se encuentra. Y entonces cuando ellos observaron ese mapa de puntos, vieron de que ahí había una fábrica, o sea, una cervecería, y que alrededor de la cervecería es donde se concentraban los casos. Y entonces empezaron a pensar de que la gente que se estaba enfermando compartía una situación ahí de esa cervecería. Entonces empezaron a hacer más estudios y más estudios hasta que empezaron a poner sobre el mapa también las fuentes de agua. Y se dieron cuenta de que entonces había un pozo que era el que abastecía a todas esas cuadras que eran las que se habían enfermado de cólera. Y así fue como concluyeron que el cólera era una enfermedad transmitida por agua y alimentos. Y tomaron medidas, clausuraron ese pozo y esa cervecería, y entonces lo que hicieron fue empezar a descubrir ya el tratamiento del agua. Y entonces, sin saberlo, John Snow utilizó el método, en este caso dialéctico materialista, o sea, el método científico, que era el que hablábamos al principio de la clase, cuando veíamos la definición de epidemiología. Y entonces, esas raíces que tiene la epidemiología, a través de la historia, pues nos han llevado, yo sé que tal vez ustedes no pueden ver, y más si están conectados desde su teléfono, muy grandes las letras de la presentación, por eso las estoy pasando rápido, porque como les voy a compartir el video, ahí sí lo van a poder ver despacio y van a ver el aporte de cada uno. Yo solo he resaltado los personajes que han tenido como mayor relevancia en esta evolución histórica. Y entonces, al final, estas etapas de la evolución histórica nos llevan a resumirlas en 6. Una etapa que es la mítico-mágica, una etapa clínico-individualista o la etapa esclavista, la etapa de las grandes epidemias o la etapa del feudalismo, la etapa etiológica unicista o etapa bacteriológica, la etapa ecológica multicausal y la etapa actual. Miremos algunos rasgos de cada una de ellas. Por ejemplo, la etapa mítico-mágica. Y en este caso, la etapa mítico-mágica dice que desde los inicios de la enfermedad se supone que el ser humano ha hecho esfuerzos para recobrar su salud, debido a la existencia de personas con poderes sobrenaturales que restablecen la salud. Y entonces, en la historia nos datan de esas personas, ¿verdad?, que tienen como poderes sobrenaturales, y de hecho se busca a estas personas con poderes sobrenaturales porque se cree que el ser humano, ellos creían que el proceso salud-enfermedad se interpretaba como fenómenos naturales, como la intervención de fuerzas sobrenaturales y misteriosas. Ellas eran las que regían la vida. Entonces ellos creían en dioses e interpretaban las enfermedades como castigos enviados por su mal comportamiento. Entonces ahí la enfermedad decía, si usted se enferma, es porque usted cometió un pecado o porque usted cometió una falta a alguno de los dioses. Y entonces como castigo, usted tiene esos signos o esos síntomas. Esa era como la etapa mágica de lo que es la epidemiología. Ustedes me imagino que en otros cursos han visto ese proceso salud-enfermedad, esa evolución histórica del proceso salud-enfermedad. Y entonces, si ustedes en otros cursos han visto eso, entonces comprenderán de que la epidemiología ha ido creciendo, así como se ha ido desarrollando el proceso salud-enfermedad. Luego viene la etapa que es la etapa clínico-individualista.
Y entonces dice que en la evolución histórica de las ideas se desembocan en el concepto actual de la epidemiología. Puede distinguirse esta etapa que corresponde con una sociedad esclavista. Todo esfuerzo se dedicó al estudio de los cuadros clínicos, de los signos y los síntomas. Por eso se dice que es clínico individualista, porque se evaluaba a la persona en sí y dependiendo de los signos y los síntomas que esta persona manifestaba, entonces dependiendo de eso era de que se describían las enfermedades. Luego tenemos la etapa de las grandes epidemias. Cuando una persona se enferma, entonces tenemos serios problemas porque esta persona corre el riesgo de morir. Pero ya cuando varias personas se enferman, cuando varias personas están muriendo, entonces ahí sí ya tenemos como que una preocupación el doble por la pérdida que se está teniendo, que es en masas. Y entonces esta etapa se caracterizó por la fiebre de la peste, por la fiebre amarilla, por el cólera, y esas han sido las grandes epidemias que han matado a muchas personas. Y entonces la epidemiología, lógicamente, tenía que avanzar desde ahí es donde salió la cuarentena, de ahí es donde salió el aislamiento, de ahí es donde se profundizó en medidas higiénicas, en medidas ambientales, porque eran enfermedades de grandes masas. Cuando hablamos de la etapa de etiológico unicista, hablamos ya del descubrimiento de los agentes etiológicos. Y entonces ahí se le conoce también como la etapa de las bacterias, porque entonces ya se hace como clasificación de los agentes etiológicos, y en este caso ya inclusive se introducen métodos estadísticos en la epidemiología. Se introduce también ya algunas medidas como para contrarrestar a estos agentes etiológicos, como por ejemplo se enfatiza más en lo que es el cuidado y la higiene. Esta revolución entonces industrial desarrolló el capitalismo y entonces dieron un nuevo impulso a lo que es la epidemiología. Esta etapa pues entonces inició con el desarrollo de la sociedad y surgió por los imperativos principalmente económicos y sociales que tuvo como punto de partida los trabajos de Pasteur. Entonces en este caso yo creo que ustedes han oído de Louis Pasteur, quien demostró la irrefutable relación entre las bacterias y los procesos que caracterizan las enfermedades infecciosas. Entonces creo que son de los grandes descubrimientos que se han hecho. Creo que de toda esta historia de la epidemiología, luego tenemos la etapa ecológico multicausal, que en este caso, esta etapa ya integra a varios agentes. Anteriormente sabíamos de que solo era como la tríada epidemiológica, ¿verdad? Un agente, un huésped y un ambiente. En este caso, puede existir el agente, pero si no hay un ambiente adecuado o si no hay un huésped susceptible, la enfermedad no se va a dar. Mientras que en la etapa bacteriológica, en este caso, todos pensaban solo en el agente, pero ahora ya no se piensa en eso. Inclusive ustedes hace un momento mencionaban, vea, hay enfermedades que son psicológicas, hay enfermedades que son sociales, hay enfermedades que son por pobreza, o sea, que están relacionadas a la economía, hay enfermedades que están relacionadas a eventos como mala salubridad, y en fin, de que en este caso ya podemos hablar de una multicausalidad, de que el proceso salud-enfermedad no está condicionado a un agente, sino que tiene que haber la unión de muchas causas como para que las enfermedades se den. Y es precisamente la etapa actual en la que nos encontramos, que entonces dice es el descubrimiento de las causas determinantes en el sistema de fuerzas, en la interacción para la producción del efecto de la enfermedad. Acá tengo una diapositiva que resume precisamente estas etapas y voy a pasar las demás porque por cuestión de tiempo, todo lo que acá se dice está basada en esa imagen. Es esta imagen, donde dice que esta evolución histórica de la epidemiología la vamos a resumir en tres
en tres grandes fases. La epidemiología tradicional es cuando se daban las grandes epidemias. Ahí dependía, era enfermedad en masa. Aunque usted quisiera tener higiene, pero si en su comunidad no había higiene, todos de todas formas se iban a enfermar. Luego tenemos la fase moderna, que en este caso, la fase moderna se refiere a las enfermedades crónico-degenerativas. Está más relacionado al estilo de vida de las personas. Y lo que vivimos actualmente, que es la fase crítica social, que en este caso la salud y la enfermedad son un producto o un hecho social. Y entonces ahora lo hablábamos, ¿verdad? Y decíamos de que ahorita lo que estamos viviendo es, por ejemplo, accidentes y violencia. Eso es parte de la interacción con la sociedad. Entonces, ¿cuál es el rol de la epidemiología en la salud pública? Y entonces nos vamos a un ciclo que dice de que entonces la salud pública lo que pretende es formular objetivos, implementar acciones, medir el impacto, revisar los programas y de nuevo formulamos objetivos. Y así, ese es un ciclo que se repite las veces que sea necesario para tener impacto en el proceso salud interno. Y entonces, ¿cómo interviene la epidemiología? Y entonces ven ustedes a la epidemiología, que la epidemiología está en la formulación de los objetivos. La epidemiología está en la implementación de las acciones. La epidemiología está en medir el impacto y la epidemiología está en la revisión de los programas. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Todavía necesitamos ver cuáles son los objetivos de la epidemiología y cuáles son los usos de la epidemiología, que esos se tenían programados para el día de hoy. Pero yo les voy a compartir la presentación. Ustedes van a discutir o analizar esa presentación. Van a elaborar su resumen. Ese resumen todavía no lo vayan a subir, lo vamos a subir hasta que ya tengamos el espacio en Classroom para poderlo hacer. Me parece, a mí me encanta compartir con ustedes, creo que 2 horas para mí se pasan como agua entre los dedos. Espero no haberlos aburrido, no se me vayan a asustar, por favor, espero no haberlos aturdido de una vez con tanta información. Ya en las otras clases creo que vamos a obtener un poquito de más interacción. Entonces, primero Dios, nos miramos en la próxima clase, pero vamos a estar interactuando esta semana a través de los grupos y del Clash. Para mí es un gusto poderlos saludar y poder compartir con ustedes. Les agradezco muchísimo por su atención. Yo sé que ustedes tienen otra clase, entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy. No sé si alguien quiera hacer algún comentario final y con eso terminamos. Licenciada, únicamente agradecerle, ¿verdad?, por la clase muy buena. Se lo juro que sí, se comprende muy bien los temas a tratar, ¿verdad? Y sí, yo creo que se nos va a hacer muy fácil el curso siempre y cuando las clases sean así de bonitas y entendibles, ¿verdad? Entonces, muchas gracias en nombre de todos los compañeros, porque estoy viendo los comentarios y a todos les cayó muy bien la clase y pues espero que sigamos así, que Dios la bendiga y pase una linda noche. Gracias. A ustedes también muchas bendiciones y gracias por sus excelentes comentarios. Yo lo que quiero es de que, bueno, hay muchas especialidades en enfermería, pero como ustedes pueden ver, si ustedes preguntan enfermeros que sean epidemiólogos, somos muy poquitos. Yo espero que ustedes se enamoren de la epidemiología como yo lo estoy y que puedan especializarse en ella, ya que es la ciencia básica de la salud pública. Entonces yo me quedo hasta aquí, deseándoles también mis mejores deseos para ustedes. Bendiciones para ustedes y su familia. Ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes y será hasta la próxima donde volvamos a compartir. Con relación a la pandemia, no se les olvide aplicar sus medidas preventivas, por favor, como personal de salud. Creo que somos los que tenemos que dar el ejemplo. Entonces, el uso de mascarilla correctamente, el aislamiento, si se pudiera, y si no, pues por lo menos mantener la distancia social y un excelente lavado de manos. Entonces, un fuerte abrazo a la distancia para ustedes. Seguimos en comunicación y nos miramos en la próxima. Hasta pronto. Que tengan linda noche.